la clase la van a tener en el, ¿cómo es? En el Classroom, y la van a tener en la plataforma, se las mando por mail. Bueno. Bien centradito. Bueno, la última clase lo que estuvimos viendo fue uniones covalentes. Habíamos dicho que las uniones covalentes podían ser simples, se comparte un par de electrones, y un ejemplo que habíamos dado era el hidrógeno con el hidrógeno. Otro ejemplo que habíamos dado era el hidrógeno con el cloro. Podían ser dobles, dobles, se comparten dos pares de electrones, y ejemplo de esto tenemos el oxígeno con el oxígeno, y también creo que habíamos visto el dióxido de carbono como ejemplo de dos pares de electrones, nada más que acá vamos a tener dos uniones covalentes dobles. Luego vimos la triple. La triple. Y dentro de la triple dijimos que se comparten tres pares de electrones. Y dentro de esos tres pares de electrones tenemos como ejemplo, el único ejemplo que vimos, es el nitrógeno, la molécula de nitrógeno. Y por último, vimos la que se llama dativa. Esta, un elemento comparte un par de electrones. Estos tres es entre los átomos que se comparten. En esta de acá va a ser un elemento que comparta el par de electrones. Y como ejemplo de esto, vimos el dióxido de azufre, en el cual teníamos una covalente dativa y una covalente doble. ¿Sí? Néstor, ¿Hasta acá? Sí. pide Vico si lo podés aceptar, por favor. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no lo vamos a aceptar? Entonces, hasta acá fue lo que vimos en uniones covalentes. ¿Ok? Néstor, una preguntita. Dime. Esto de simple, doble, triple, dativa, solo son las formas desarrolladas, ¿no? Acá lo estoy mostrando en forma desarrollada. Después, está. hoy vamos a ver otros ejemplos y vamos a volver a ver la estructura de Lewis y todo eso. Esto como para hacer un repasito, ¿sí? Vale, Para que vean de dónde salen los dos pares de electrones, lo hago con la desarrollada directamente. ¿Ok? Dale, gracias. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahora vimos qué es lo que pasa cuando tenemos dos átomos iguales, cuando tenemos dos átomos diferentes. También vimos cuando tenemos dos átomos diferentes, o sea, dos átomos iguales, dos átomos diferentes, pero que en la fórmula tenemos uno en menor cantidad que el otro. Esos serían los casos que vimos. Ahora lo que vamos a ver es cuando tenemos en la fórmula tres átomos, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a ver qué pasa cuando tenemos tres átomos. Y vamos a lo siguiente. Si no llegaron a copiar, no se hagan problema, porque esto está siendo grabado.
Por ejemplo, supongamos que tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno 3. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes tienen que hacer esta regla general que les voy a enseñar yo para no equivocarse o para no hacer cualquier cosa, sin equivocarse obviamente, para que les quede lo más prolijito posible. Cuando ustedes tienen este tipo de compuesto, ustedes lo que van a hacer es colocar en el centro de la estructura, aquel no metal que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces vamos a colocar el nitrógeno. Luego, rodeándolo, en primera instancia vamos a poner los oxígenos. De manera tal que no haya ningún oxígeno al lado de otro oxígeno. ¿Sí? Y por último, rodeándolo más externamente o colocándolo más externamente, vamos a colocar el hidrógeno. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Como les dije anteriormente ante las vacaciones, que se trabaja de a pares. Se trabaja de a pares. Y ustedes lo único que tienen que decir es, a ver, el hidrógeno, ¿a qué grupo pertenece? El oxígeno, ¿a qué grupo pertenece? Y el nitrógeno, ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué grupo pertenece el hidrógeno? A los no metales. No, pero ¿a qué grupo? Grupo de la tabla, no a qué tipo de elemento. ¿A qué grupo de la tabla? Grupo 1. Grupo 1 o 1A. 1A. El oxígeno, ¿a qué grupo pertenece? 16-2. ¿Cómo? 16-2 puede ser. 16, pero en grupo letra-número, o número-letra. 6A. 6A. Y el nitrógeno pertenece al 5A. ¿Por qué les hago buscar esto? Porque esto van a ser la cantidad de electrones de valencia que ustedes van a tener que dibujar. ¿Sí? Van a tener que dibujar para el hidrógeno 1 electrón de valencia, para el oxígeno 6 electrones de valencia y para el nitrógeno 5 electrones de valencia. ¿Está? Es por eso que les hago buscar a qué grupo pertenece cada elemento. Y van a ir a la estructura y van a ir a trabajar de a pares. O sea, primero vamos a arrancar entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué dibujé así la estructura? Porque el hidrógeno tiene que llegar a 2. Por lo tanto, para llegar a 2 tiene que compartir uno con el oxígeno. Ahí vamos a tener una unión covalente simple. Ahora, si observamos, el oxígeno ya tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le está faltando 1. ¿Con quién lo va a compartir? Con el nitrógeno. Pero el nitrógeno, recuerden, tiene 5 electrones. ¿Por qué tiene 5 electrones? Porque está en el grupo 5A. Y ahora, como estamos trabajando el oxígeno con el nitrógeno, el oxígeno va a llegar a 8 cuando comparte esa par de electrones con el nitrógeno. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? No. Bien. Ahora viene la razón por la cual les hago trabajar de a pares. Porque llegamos al átomo central que es el nitrógeno. El átomo de nitrógeno, ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene en total? Néstor, perdón, hay un compañero en sala de espera. Sí. ¿Cuántos electrones tiene en este momento el nitrógeno en total? 6. ¿Llegó a 8? No. No.
Por lo tanto, va a tener que trabajar con el otro oxígeno compartiendo dos pares de electrones. O sea, va a tener que compartir dos pares de electrones con el oxígeno, por eso se trabaja de a pares acá. Va a tener que compartir un par de electrones y otro par de electrones. Y ahí, el nitrógeno llegó a 8 Sí, y el oxígeno llegó a 8. sí. Sí, pero este no está completo. Entonces, como el nitrógeno ya llegó a 8, del átomo central va a salir una dativa hacia el oxígeno. Y ahí tenemos la estructura borrador de este compuesto. Vamos a la estructura de Lewis. El hidrógeno va a compartir un par de electrones con el oxígeno. El hidrógeno llega a 2, el oxígeno llega a 8. El oxígeno comparte un par de electrones con el nitrógeno, que va a llegar a 6 electrones. Por lo tanto, tiene que compartir dos pares de electrones con un oxígeno. Y de esa manera va a tener una dativa, como ya llegó a 8, una dativa con el otro oxígeno. Y ahí tenemos la estructura de Lewis. Néstor, una pregunta. Sí, En el caso de las uniones covalentes, sí. cuando la estructura ya llega a la regla de octeto, no se sigue como en las interatómicas, ¿no? No, una vez que llegó a 8, vos ya no podés hacer más ningún tipo de unión, simple, doble o triple. La única que te queda hacer para poder completar otro elemento es la dativa. ¿Se entiende? Vale, Por eso sí. yo voy trabajando desde el hidrógeno hasta el nitrógeno, que es el átomo central, trabajando de a pares. Este con este con este. Una vez que llega al átomo central, digo, che, ¿llegó a 8? No, no llegó a 8, tengo que trabajar con otro elemento para poder llegar a 8. Una vez que llegó a 8, ahí puedo completar todo lo que me está faltando con dativas. ¿Se entiende? Perfecto. Ese es el mecanismo. Gracias, Néstor. Bien. Néstor, una pregunta. Néstor, una Sí, sí, pregunta sí. de... ¿Qué fue lo último que dijiste, lo de las dativas? No entendí muy bien esa última parte. Uno va trabajando de a pares del hidrógeno hasta el átomo central. Va trabajando primero hidrógeno con oxígeno, oxígeno con nitrógeno. Cuando llegás al nitrógeno, te parás ahí y decís, che, ¿tengo 8 electrones? En nuestro caso lo teníamos en 6. Por lo tanto, voy a trabajar con el otro oxígeno en par para poder completar a 8. Entonces, hasta ahí, si observás, tenés 2, 4, 6, 8. Una vez que completaste el octeto, te falta completar este oxígeno. Para completar este oxígeno, empieza a salir dativas. ¿Se entiende como la historia? Porque el secreto está acá, en este de acá. Si este de acá no completó el octeto, tiene que completar el octeto. Si este de acá completó el octeto, haciendo las estructuras de Lewis, quiere decir que el resto de los elementos tienen que usar dativas. Este es el primer ejemplo, y de hecho es el ejemplo más difícil. Después van a ver que se hace un poquitito más simple. Ahora, me falta la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada sería hidrógeno, un par de electrones compartidos, oxígeno, un par de electrones compartidos, nitrógeno, dos pares de electrones compartidos, dativa, oxígeno. Y acá tendríamos dos covalentes simples, una covalente doble, una covalente dativa.
Néstor, pero Entonces, por ejemplo, sí, perdón, sí. que sí sé cuál es más duda, que en el caso del que quedó en el medio, el nitrógeno, ¿El nitrógeno qué? si no llega a 8 y le da 8 al otro No tiene que oxígeno, llegar o primero, sea, al final el nitrógeno no va, primero tiene que llegar a 8 el átomo central. Este es el átomo central, acordate, el átomo central no es ni el oxígeno ni el hidrógeno. A vos lo que te interesa realmente, obviamente te interesa todo, pero lo más importante en la estructura es qué carajo le pasa al átomo central. ¿Llega a 8? ¿No llega a 8? En este caso no llegaba a 8, entonces tenés que hacerlo llegar a 8 con otro oxígeno. Una vez que llegó a 8, empieza a sacar dativas. Este es el primer ejemplo. Quédate tranquilo que después, con los otros ejemplos que veamos hoy, lo vas a terminar entendiendo. Porque esto se va repitiendo, repitiendo, repitiendo secuencialmente hasta que en un momento dado te das cuenta y chao, esto es una papa, termina siendo fácil. Así que por ahora, si te queda alguna duda, vas a ver que a lo largo de la explicación la vas a ir cubriendo la duda. ¿Está? Bien. dale, dale. Bueno, vamos a otro. Vamos a otro. Vamos a ver, por ejemplo, el hidrógeno, azufre, oxígeno 4. Dije que lo primero que tienen que hacer es buscar en la tabla periódica a qué grupo pertenece cada uno. Obviamente, hidrógeno y oxígeno, grupo 1A y grupo 6A. El azufre, si lo ven en la tabla, se encuentra debajo del oxígeno, por lo tanto va a pertenecer también al grupo 6A. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es el átomo central? ¿Será el hidrógeno? ¿Será el azufre o será el oxígeno? Es el hidrógeno en este caso, ¿no? No, el átomo central es aquel átomo que no sea ni hidrógeno ni oxígeno, por lo tanto va a ser el azufre. ¿Quién lo va a rodear en primera instancia al azufre? El oxígeno. Los oxígenos, muy bien. Vamos a tener un oxígeno, vamos a tener otro oxígeno, vamos a tener otro oxígeno y vamos a tener otro oxígeno. Siempre tienen que cuidar que no haya ningún oxígeno uno al lado del otro. ¿Ok? Y por último, como si fuera más externamente, vamos a poner un hidrógeno de un lado y otro hidrógeno de otro lado. Fíjense que lo coloco de dos maneras que lo coloco de una manera que ni este esté al lado de este. ¿Ok? Tiene que estar al lado de un oxígeno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a trabajar del hidrógeno al azufre, del hidrógeno al azufre, y una vez que estemos ya completado esta línea, vamos a ver si el azufre llegó a 8. Si llegó a 8, seguramente va a haber dativa acá y dativa acá. Si no llegó a 8, seguramente va a haber otra unión con oxígeno y seguramente va a haber dativa con otro. ¿Está? Vamos a ir despacito. Vamos a arrancar con el hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1A. Tiene un electrón de valencia. El oxígeno está en el grupo 6A. Como el hidrógeno necesita un par de electrones, voy a colocar un electrón del lado del hidrógeno. ¿Para qué? Para que el hidrógeno llegue a 6 y el oxígeno en este momento llegó a 7. Por lo tanto, va a tener que compartir un par de electrones con el azufre. ¿Sí? Vamos de nuevo con el hidrógeno. El hidrógeno va a ser exactamente lo mismo que tiene acá. Vamos a tener un electrón. El oxígeno va a tener 6 electrones. 6 electrones. Va a compartir un par de electrones el oxígeno con el hidrógeno. Y obviamente el azufre
va a compartir un par de electrones con este oxígeno. Luego, yo dije que el azufre está en el grupo 6A. Yo hasta ahora dibujé 2 crucecitas verdes. Me están faltando dibujar 4 más para tener todas las crucecitas que le corresponden, todos los electrones de valencia que le corresponden al azufre. Una vez que llegué a eso, viene la pregunta: ¿el azufre completó su octeto o no? No, le falta compartir al menos 2 electrones más con un oxígeno. A ver, ¿los contamos? No, son 8. Exacto, son 8. Vos fíjate que tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 que están en verde y los 2 que compartió con cada oxígeno. Porque acá estás compartiendo, no cediendo. ¿Se entiende? No estás perdiendo, estás compartiendo. Por lo tanto, llegó a 8. Entonces, ¿cómo hago para poder completar los otros oxígenos? Lo de dativa, Dativa, exactamente. Los Tomo doblados. un par de electrones, dativa, un par de electrones, dativa. Y de esa manera ya completo los 8 electrones que necesitan los oxígenos. Bien, ahí tenemos la estructura borrador. La estructura de Lewis sería hidrógeno. El par de electrones con el oxígeno, el par de electrones con el azufre, el par de electrones con el oxígeno de arriba, que es la dativa, el par de electrones con el oxígeno que está abajo, el par de electrones con el oxígeno y el par de electrones con el hidrógeno. La fórmula desarrollada sería hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, azufre, dativa, oxígeno, dativa, oxígeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, hidrógeno. Y ahí tendría 4 covalentes simples y 2 covalentes dativas. Pensé que era la vicepresidenta que me estaba mandando un mensajito para saludarme. Bueno, vamos a ver un caso más, ¿sí? Vamos a ver un caso más, que va a ser el siguiente. Quédense tranquilos que si no llegaron a copiarlo o no le sacaron foto, esto va a tener una grabación que apenas la tengan en Zoom, se las grabo en el canal donde paso todo este tipo de información y se las subo al mail y también la voy a subir al Classroom para el que está agregado en el Classroom. Entonces, vamos a este caso. Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Tenemos hidrógeno, tenemos carbono y tenemos oxígeno. El hidrógeno está en el 1A, el oxígeno en el 6A. ¿Y el carbono? ¿4A? ¿Eh? ¿4A? Cu- 4A. 4A. ¿Quién va a ser el átomo central? ¿Hidrógeno, carbono u oxígeno?
Carbono. Carbono, muy bien. En el centro, nuestro carbono. Rodeándolo, los 3 oxígenos. Rodeándolo, los 3 oxígenos. Más externamente, un hidrógeno con el otro hidrógeno. Y nuevamente, como hicimos con el hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, vamos a arrancar del hidrógeno al carbono y del hidrógeno al carbono. Una vez que lleguemos, hagamos esos dos movimientos, nos paramos en el carbono, miramos si llegamos a 8, si llegamos a 8, dativa con este oxígeno, si no llegamos a 8, alguna unión covalente que puede ser simple, doble o triple. ¿Ok? Entonces, arrancamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, el oxígeno tiene 6, ¿sí? Vamos a tener una unión covalente simple, esto siempre es igual. Luego, el oxígeno llegó a 7, va a compartir 1 con el carbono y llega a 8. Lo mismo va a pasar de este lado, el hidrógeno va a tener 1, el oxígeno va a tener 6 electrones de valencia, perdón, es rojo, me equivoqué de color. Sí, ahí va a compartir un par de electrones con el hidrógeno. Y por último tenemos que comparte un par de electrones con el carbono para que el oxígeno llegue a 8. Bien, hasta ahora habíamos dicho que el carbono era de 4A y yo dibujé 2 crucecitas azules que corresponden al carbono. Por lo tanto, me están faltando dibujar 2 más. Pregunta, ¿el carbono llegó a 8 electrones? No. No. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que hacer dativa o voy a tener que hacer una covalente doble para llegar a 8? Una covalente doble. Una covalente doble, muy bien. Voy a tener que hacer una covalente doble para poder llegar a 8 electrones de valencia. Y recordemos que es una covalente doble, se simboliza de esta manera. No agarren los 4 electrones porque si no está mal. ¿Ok? Bien, ahí ya tenemos nuestra estructura borrador. Vamos a la estructura de Lewis. Sería hidrógeno, un par de electrones con el oxígeno, un par de electrones con el carbono, un par de electrones con el oxígeno, un par de electrones con el hidrógeno. Luego tenemos 2 pares de electrones con el oxígeno y de esa manera llegamos a 8 también con el oxígeno. La fórmula desarrollada sería hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, carbono, covalente simple, oxígeno, covalente simple con el hidrógeno, covalente doble con el oxígeno. Y tendríamos 4 covalentes simples, una covalente doble. Bien, vamos al último ejemplo del día de hoy. Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Lo primero que tienen que hacer es ubicar a cada uno de los elementos en la tabla periódica. Sabemos que el hidrógeno está en el 1A, el fósforo está en el 5A, porque está debajo del nitrógeno, y el oxígeno está en el 6A. ¿Quién va a ser el átomo central? El fósforo. Fósforo, muy bien. Fósforo. Rodeado por 4 oxígenos.
y más externamente 3 hidrógenos. Y vamos a trabajar del hidrógeno al fósforo, del hidrógeno al fósforo, del hidrógeno al fósforo, y una vez que tengamos todo eso, vamos a ver qué pasa con el oxígeno que no tiene hidrógeno. ¿Sí? Entonces, arrancamos con cada hidrógeno. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Cada hidrógeno va a compartir un par de electrones con el oxígeno que está al lado. ¿Sí? Y entonces va a formar una unión covalente simple cada uno. Luego, el fósforo está en el grupo 5A y puede compartir un par de electrones, 2 pares de electrones, 3 pares de electrones. O sea, lo que vamos a tener es 1, 2 y 3. Y como dibujé 3 y están en 5A, me están faltando 2 electrones. Y ahí puedo completar a este oxígeno con 8 electrones, a este con 8 electrones y a este con 8 electrones. Y a su vez, el fósforo tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Por lo tanto, con el oxígeno de arriba, lo que va a formar es una covalente dativa. Si vamos a la fórmula, la estructura de Lewis sería hidrógeno, un par de electrones con el oxígeno, un par de electrones con el fósforo, dativa con el oxígeno de arriba, un par de electrones con este oxígeno, un par de electrones con el hidrógeno. Este comparte un par de electrones con el oxígeno y comparte el oxígeno un par de electrones con el hidrógeno. Esa es la estructura de Lewis. La fórmula desarrollada: hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, fósforo, covalente dativa, oxígeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, hidrógeno. Y ahí tendría 6 covalentes simples, una covalente dativa. Bien. Hasta acá sería todo lo que tiene que ver con uniones covalentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo en el día de hoy les voy a mandar una guía de ejercicios de uniones covalentes. El día lunes, vieron que los días lunes tenemos clase, en el cronograma de horarios tenemos clase, yo voy a grabar un video donde les voy a explicar el último tipo de unión interatómica, que es covalente iónica, las dos juntas. Van a ver que van a aparecer 4 ejemplos. ¿Tá? Obviamente que ustedes lo van a tener que ver. El viernes que viene, que volvemos a tener clase, lo que van a tener que hacer es sacarse todas las dudas de covalente iónica. ¿Ok? Todas las dudas que tengan. Vamos a practicar un poco de covalente iónica en clase. Si tienen alguna duda de la guía de ejercicios, también me hacen preguntas ahí. ¿Ok? Y una vez que terminamos con covalente iónica, les mando una guía. En realidad no es una guía, es un par de ejercicios como para poder resolver covalente iónica. ¿Ok? Después nos queda ver propiedades. Yo a ustedes no les voy a dar uniones intermoleculares, me lo voy a saltear, pero sí vamos a ver lo que es la polaridad de una molécula y vamos a ver propiedades de las uniones químicas. ¿Ok? Cosa de cerrar este tema
y poder arrancar con otro tema que es nomenclatura. Así que cualquier duda que tengan, me mandan un mail, ya sea al mail del colegio. Yo voy a empezar a entrar cada 2 días al mail del colegio para ver si hay alguna duda. Sí les voy a pedir, por favor, que hagan la tarea. ¿Sí? Hagan la tarea. Sáquense dudas. Trabájenlo, porque llega fin de año y muchos hasta ahora están en la cuerda floja. Y algunos que no. O sea, yo puedo ser la mejor onda posible, pero si ustedes no laburan, no hacen los laburos, yo no puedo hacer nada. ¿Se entiende? La historia es que ustedes hagan los trabajos. Y encima de eso, tienen la posibilidad de consultarse uno con otro. ¿Está? Así que aprovechenlo el tiempo. No sean tontos. ¿Ok? Para llegar a fin de año, porque es muy probable, y esto soy completamente sincero, que este año no tengamos clases presenciales. Como viene la mano, lo veo medio difícil a que volvamos a las clases presenciales, por lo menos este año. Así que, por favor, les pido, no sean tontos, aprovechen esta oportunidad para poder aprobar una materia sin rendir una sola evaluación, entregando trabajitos. ¿Está? Yo sé que hay otros docentes que les toman evaluaciones. Yo no voy a tomar evaluaciones porque no me gusta tomar evaluaciones de este estilo. ¿Sí? Sí, a lo mejor por ahí les puedo mandar más adelante algún desafío que sería un ejercicio en el cual ustedes tienen que resolverlo y me lo tienen que mandar para ver cómo lo resolvieron. ¿Se entiende? Puede ser así un tipo de evaluación de ese estilo. Así que les pido por favor que laburen, ¿ok? Bueno, nos vemos la semana que viene. Dentro de poco van a recibir el mail este. Sí. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? No. Nada. Era para perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, nos vemos la semana que viene. En un ratito les mando el mail de esta clase y después a la tarde les mando la guía para que la vayan haciendo. Va a tener una fecha de vencimiento. Comento, a partir de ahora van a empezar a aparecer todas las correcciones de todos los trabajos que hagamos. Yo les voy a poner una fecha límite para la entrega. Van a tener un changüí de 3 días más para poder entregarla. Una vez que yo mande la corrección, ya el que me mande la guía ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo mandé la corrección. Así que les pido por favor que se pongan las pilas para poder terminar el año y decirnos chau, hasta luego. Es más, desde acá yo creo que tengo una serie de medallas. Les voy a mandar las medallas virtualmente y ustedes se la van a poner así, porque no sé cómo va a ser esto. Esperemos que no, esperemos volver. Pero bueno, como ven, la historia está bastante compleja todavía. Así que no sé cómo va a ser. Así que nos vemos la semana que viene y les mando un beso grande y que tengan un buen fin de semana. Chao, Néstor, buen fin de semana. Chao, Néstor, nos vemos. Chau, 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 chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.